¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy pero muy bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Actualidad y Política aquí a través de las pantallas de su canal de TVNet, donde nos vemos desde Concepción hasta Coyhaique y por supuesto para que usted quede completamente informado en distintas materias, contingencia, actualidad y como el nombre lo dice, política. Actualidad y política, esa es la idea, de dejarlo informado a nivel regional desde la región de los lagos, tomando todos los resguardos necesarios en nuestro programa, ¿cierto? El distanciamiento físico social, nuestras mascarillas también y por supuesto la sanitización periódica que corresponde en el canal. Vamos a conversar un tema muy interesante y que tiene que ver directamente y netamente con la educación. ¿Por qué? Porque está junto a nosotros aquí en los estudios de TVNet en Actualidad y Política la directora provincial de Educación, Elizabeth Paredes Niliana, a quien saludamos. Elizabeth, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Elizabeth, ella es educadora diferencial, ¿cierto? Anteriormente al cargo, ella lideraba también la dirección provincial, pero en la provincia de Yanquihue. Ahora está en la provincia de Osorno, ha sido docente también de la Universidad Santo Tomás. Elizabeth, toda tu vida ligada al tema de la educación, funcionaria muchos años, ¿cierto?, del Ministerio de Educación también, así que no es nada que de lo que vayamos a conversar hoy día no lo sepas tú con toda la expertise y toda la trayectoria que tienes. Primero que todo, ¿cómo ha sido? A ver, tú llevas bastantes años en el Ministerio de Educación, hartos años también ejerciendo la docencia y directora provincial de Yanquihue, directora provincial de Osorno, o sea, ya conoces las realidades de las distintas provincias de acá de la región de los lagos. Me imagino que ustedes nunca tuvieron que desplegarse o trabajar en el sistema en el que hoy día estamos insertos. Me refiero al tema de la crisis sanitaria que conlleva un confinamiento, el traslado de los niños de las aulas, ¿cierto?, donde podían estar con docentes presentes, y ahora las aulas se trasladaron a las casas. Y es ahí donde se tienen que hacer las clases. ¿Cómo ha sido todo este cambio? ¿Cómo ha sido este trabajo que han tenido que desarrollar los docentes y por supuesto ustedes como Dirección Provincial de Educación? La verdad que ha sido difícil, porque todos hemos ido aprendiendo en el camino a realizar un trabajo a distancia, y también los docentes rurales, sobre todo, ellos han tenido que de alguna manera buscar las formas de cómo llegar a sus estudiantes en los sectores rurales donde además no hay conectividad. Por lo tanto, también hemos estado preocupados de esos casos, y para ello el Ministerio ha levantado material educativo que hemos estado entregando a las comunas, y a su vez se las hacemos llegar a los sostenedores y a los establecimientos que podemos visitar, y a su vez llega a las casas de los alumnos. Son cuadernillos de trabajo que se hacen llegar mensualmente. Ahora prontamente vamos a entregar una tercera edición que es para los establecimientos rurales. Ya son cuadernillos semanales que van trabajando, y que sobre todo es para aquellos casos que no hay ninguna opción de poder conectarse a través de internet o de WhatsApp, porque hoy día los medios de comunicación han sido eso. Y además, como Ministerio, se ha levantado una serie de programas de televisión, estamos con muchas información y cápsulas educativas a través de radio que se han estado entregando a los docentes. Por lo tanto, la información está. ¿Ya? Y además sabemos del trabajo comprometido y que han hecho los establecimientos educacionales, aprendiendo a trabajar de esta nueva forma, y que de alguna manera yo les he señalado hoy día, acabo de venir a una reunión que sostuvimos con los establecimientos de la provincia, donde esta es una nueva forma de, además de contactarnos, de comunicarnos, y nueva normalidad que vino para quedarse. Es decir, nos va a permitir seguir reuniéndonos y buscando lo positivo. Es que esto nos permite estar más cerca, acortar los tiempos además, porque es más fácil, es cierto, que todos nos podamos reunir en forma, digamos, con menor tiempo, o usando menos tiempo en los traslados.
sino que lo podemos hacer a través de esta nueva forma. Y aquí me imagino también es un tema de responsabilidad compartida entre todos, tanto alumnos, apoderados, docentes también, autoridades ligadas al tema de la educación, porque obviamente ninguno de nosotros, nadie, yo creo que estaba preparado para esta pandemia, digamos, nunca antes, la peor de los últimos 100 años, donde de un día para otro tuvimos que cambiar drásticamente nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, o sea, y ahora ya es raro ver a alguien en la calle, hoy día miraba, es raro ver a alguien en la calle sin mascarilla. Así es. Y anteriormente era raro verlos con mascarilla. Exacto. Entonces, como que el mundo va cambiando, nosotros vamos cambiando, y ustedes también como Ministerio de Educación tienen que cambiar y adaptarse, digamos, a estos nuevos tiempos de pandemia que le llamamos. Sí. Y ahí en ese sentido, Elizabeth, me gustaría también cómo ha sido el trabajo que han tenido que realizar ustedes mancomunadamente con la comunidad escolar, que involucra docentes, padres, apoderados, personal también administrativo, etcétera. Bueno, se han hecho varios ajustes en realidad. Sobre todo se ha flexibilizado el currículum, es decir, el Ministerio de Educación lo que hizo en conjunto con la Unidad de Currículum y Evaluación, hoy día tenemos un currículum flexibilizado en donde la verdad que solamente se están abordando los objetivos de aprendizaje esenciales, es decir, por ejemplo, poniendo un ejemplo, una unidad en lenguaje de comunicación, una unidad que tenía 7 unidades, eso lo rebajamos, la verdad, a un mínimo de objetivos de aprendizaje y a un mínimo de unidades a abordar. ¿Eso cuánto más o menos? ¿De 7? ¿De 2, 3? Una prácticamente, y con los objetivos prioritarios en realidad, ¿ya? Lo que se está abordando hoy día son los objetivos que sirven de base como para poder iniciar el proceso de aprendizaje de los primeros años, por ejemplo, y en los cursos superiores se están abordando los esenciales que le permitan el desarrollo de habilidades de los alumnos para ese nivel. Por lo tanto, estamos a ese nivel, digamos, de trabajo con los distintos establecimientos, y este currículum está flexibilizado hasta el año 2021, ya pensando en que para el próximo año vamos a tener que retomar una serie de objetivos que no se pudieron abordar este año, vamos a tener que ir nivelando. Y eso que afortunadamente, según me explicaba, disculpa, la Seremi de Educación, afortunadamente la reforma educacional fue un poquito visionaria y a partir de este año ustedes comenzaban, o los docentes en este caso, comenzaban con la evaluación, pero como por etapas, o sea, como más que la evaluación con notas del 1 al 7 era como por formación, ¿no? Exacto. El decreto 67, que es el nuevo decreto de evaluación, permite justamente hacer una evaluación formativa, que son evaluaciones de proceso, donde vamos viendo efectivamente cómo va avanzando el alumno. Y el proceso de este decreto señala una evaluación, una evaluación formativa, que tiene que ver con ver el avance del alumno, y aquí es el alumno, no el grupo curso, sino que da la opción de que se vaya viendo cómo efectivamente los aprendizajes que va teniendo ese alumno. Luego potenciar cierto lo mejor del alumno. Y además viene un proceso de retroalimentación, es decir, que el profesor tiene la obligatoriedad de verificar si efectivamente los aprendizajes de ese alumno son efectivos. ¿Y cómo se está logrando eso si tiene que hacerlo uno a uno, tomando en cuenta de que en una sala de clase estamos hablando mínimo 40 alumnos, ¿no? Porque, bueno, se pueden trabajar con proyectos de aprendizaje, pueden trabajar con portafolios. La verdad que esto les permite buscar una serie de estrategias didácticas para que logre efectivamente visualizar el avance. Y para eso, una serie de herramientas que le van a permitir llevar, por ejemplo, llevar bitácoras, levantar, como te decía, portafolio, levantar una serie de instrumentos de seguimiento. Aquí las evidencias de los avances de los alumnos son muy necesarias. Y aquí tiene que efectivamente el profesor hacer un seguimiento de cómo va avanzando cada alumno. Y para eso hay una serie de herramientas que puede utilizar. Por ejemplo, aquí tú me decías que se están evaluando se está evaluando las unidades esenciales, en este caso los objetivos esenciales de 1 a 7 me dices tú que es una sola unidad aproximadamente, pero y de una unidad, por ejemplo, de 10, 12 objetivos, dos objetivos se abordan de esa unidad. ¿Y eso está ocurriendo solamente en establecimientos municipales o también
en establecimientos particulares? Yo creo que no, o sea, por lo que yo he podido ver, ¿cierto? Los establecimientos privados han adoptado, digamos, han invertido también más recursos en las plataformas, etcétera, y han tenido, o sea, yo conozco niños que están ahí, dicen, me levantan a las 7 de la mañana y tengo que estar en clase todo el rato, y entonces no han perdido, digamos, como el... Claro, como la verdad es que ellos tienen sus propios planes y programas de estudio. ¿Y eso quién lo fiscaliza? Eso lo fiscaliza el Ministerio de Educación. Ya esa es la diferencia, que bueno, el programa de estudio, que es el base, digamos, que es el del Ministerio de Educación, es el que nosotros podemos señalar que se puede flexibilizar y ajustar y que ha hecho el Ministerio. Los establecimientos particulares pagados, ellos tienen sus propios planes y programas, por lo tanto se rigen por esos programas, no por los ministeriales. ¿Ya? Y por eso ellos pueden continuar, digamos, trabajando con sus propios planes y programas de estudio. Elizabeth, pero es como, a ver, a mi juicio es como, no grave, pero sí un poco complicado lo que nos acabas de señalar, tomando en cuenta de que se están tomando, digamos, unidades esenciales, o sea, de 7, solo una, o sea, estamos hablando del 10% de lo que tiene que aprender un niño lo va a aprender este año, y es un proceso que por lo menos puede seguir al año 2021, ¿cierto? Estamos hablando de 2 años. Actualmente ya tenemos una brecha muy significativa que, si bien se ha ido un poco acortando, entre la educación pública y la educación privada. Con esta pandemia, que estamos claros, ojo, estamos claros que es una emergencia sanitaria donde hemos tenido que todos adaptarnos a esto. Con esto, ¿no crees tú que se va a agrandar aún más la brecha entre la educación pública y privada, tomando en cuenta que los alumnos de la educación pública van a tener las mínimas unidades de aprendizaje? Bueno, la verdad es que lo que el Ministerio ha hecho es mirando al interior un poco digamos, para evitar que efectivamente haya una mayor dificultad respecto al aprendizaje, por eso es que el currículum, digamos, se ajustó. Y también claramente hay que tomar, entendiendo, claro, hay que tomar en cuenta también la realidad que tiene cada familia. O sea, hay familias que tú mismo lo señalabas que ni siquiera tienen internet, computador. Entonces, claro. Efectivamente, bueno, lamentablemente en ese sentido la brecha sí se va a visualizar, digamos, con el transcurrir del tiempo, pero la idea es poder ir nivelando, o sea, tampoco es tan así de que si algún establecimiento municipal o particular subvencionado visualizan que ellos efectivamente pueden avanzar más allá con sus estudiantes, lo pueden hacer. Esto es lo mínimo que nosotros estamos señalando que puede abordar cada establecimiento de educación. No es una exigencia, ¿ya? Se ha señalado, hay una flexibilidad y el piso mínimo en que pueden ir abordando los colegios es justamente a ese nivel de ajuste curricular. Pero no es que ellos se queden solo con eso, sino que dependiendo de la realidad de cada establecimiento, ellos pueden ir abarcando, digamos, mayor cantidad de objetivos y avanzando más con los aprendizajes. Entonces, la orientación siempre es pensando en el tope más bajo, no señalando que no pueden avanzar. Claro. Pero aquí nuevamente entramos a lo que te señalaba delante, al trabajo, digamos, al trabajo mancomunado entre el profesor, el alumno, el padre, los padres y apoderados también. Estamos hablando de todo el entorno, que es muy importante, porque me imagino, y deben haber casos, ¿cierto?, de niños que simplemente no han hecho ningún tipo de trabajo, me imagino que debe existir, ¿cierto? Ocurre, sí. Que no han hecho ningún tipo de trabajo desde que comenzó la pandemia, pero sin embargo me imagino que también hay otro, no sé si en mayor o en menor grado, de alumnos que han sobresalido a esto. Así es. Y buscan, digamos, las medidas, o buscan los padres, cuando hay un mayor compromiso, claro. Y también, por otro lado, cuando la familia tiene la oportunidad también de contar con equipos, contar con internet y de que los papás estén apoyando también el trabajo del alumno, la verdad que es esencial. O sea, se visualiza cuando efectivamente la familia está por detrás de un alumno, los resultados son distintos. Y en eso es difícil de pronto cuando no tenemos a la familia mayormente cercana, digamos, a estos procesos, por distintas razones.
También hay situaciones en que a veces si los papás están trabajando y no pueden estar pendientes del trabajo escolar del alumno, es entendible. Y eso también dificulta, ¿cierto?, el avance del alumno. Y a veces hay niños que por muy pequeños que sean, de verdad se nota la madurez que tienen y que han logrado también sobresalir y sacar sus clases adelante solitos. Exacto. Por eso digo, depende de los hábitos de estudio que tenga el alumno también. Y es difícil, como les decía, porque esto ha significado para los establecimientos tener que visualizar alumno por alumno qué necesidades tiene, por ejemplo, de poder conectividad. Se han buscado todas las posibilidades y inclusive en algunos establecimientos han entregado los computadores, se han facilitado, se ha facilitado internet. El Ministerio de Educación liberó recursos de la subvención escolar preferencial para que hoy día se pueden utilizar en la adquisición de, por ejemplo, de equipos que se puedan facilitar a los alumnos, para que se puedan contratar servicios de internet, e inclusive hoy día estaba revisando también con Superintendencia la posibilidad de que en aquellas comunas más distantes donde prácticamente la única forma de contactarse es a través de un teléfono, se ha podido contratar líneas telefónicas para que la usen los profesores. ¿Satelitales? Pero teléfono, se ha dado la posibilidad para contratar una línea telefónica para que el profesor se pueda contactar con sus alumnos y no tenga que estar de su bolsillo, digamos, cancelando. Entonces, esa opción, se ha liberado esa opción, digamos, de que con recursos de subvención escolar preferencial se puedan hacer ese tipo de contrataciones, de tal manera de asegurar que haya un contacto con sus alumnos, poder llegar a ellos. Y lamentablemente igual, Elizabeth, y bueno, aquí estamos en una conversación, ¿cierto? Y lamentablemente nuevamente entramos en la brecha del que tiene un poquito más, del que tiene un poquito menos. ¿A qué me refiero? Me refiero a las municipalidades. Aquí hay municipalidades que tienen mayores recursos y hemos visto cómo citan, por ejemplo, a puntos de prensa donde vamos a repartir 1.000, 2.000 computadores, más internet. Entonces, pero hay municipalidades como, por ejemplo, San Juan de la Costa, donde además tiene una geografía rural, difícil, complicada, donde cuesta ni siquiera con una línea de teléfono, muchas veces puedes tener señal. Entonces ahí nuevamente entramos a pelear, digamos, por estas comunas que tienen un poco menos de recursos. Pero fíjate que va también con el ingenio que tengan los docentes y los directores de establecimiento y los sostenedores. Yo he visualizado claramente como la comuna de San Juan de la Costa, con los escasos recursos que ellos manejan, ha habido un trabajo sistemático, sostenido de parte de los establecimientos educacionales municipales. Nosotros tenemos WhatsApp en donde estamos en contacto permanente y la verdad que han hecho un trabajo muy riguroso, muy comprometido, sobre todo inclusive las escuelas unidocentes, que son escuelas pequeñitas que atienden los alumnos más distantes, pero ha habido una comunicación sistemática con sus alumnos y con los apoderados, donde han incluido en las actividades a los apoderados. Por lo tanto, tiene que ver también cómo busquemos todas las herramientas que estén a nuestro alcance. Y ahí se nota también, en el fondo, la vocación que tienen los docentes. Yo también compromiso. Yo también lo he visto con amigas que son docentes. Aprovecho de saludar a Alejandra Ulloa, que también ella es educadora diferencial. Y de verdad las veo con toda esa vocación, esas ganas, a pesar de todas las adversidades, de que se le cae el internet, de que el niño no puede lograr captar lo que hacen, y muchos de ellos con su tiempo, con sus recursos, van a las casas, entregan las cosas. Entonces claramente da a entender que la docencia, la gran mayoría la estudia por vocación, más que por hacerse millonario, ¿no? Hoy se ha visualizado realmente la vocación del docente, el compromiso que han estado teniendo con sus alumnos, y porque además nosotros lo que más hemos estado enfocados en los aspectos emocionales de los alumnos, igual, en cómo trabajar no solamente los aspectos de contenido, sino cómo también se les entrega de pronto a diario un alumno una palabra de aliento, a las familias también, cómo está la preocupación, en qué condiciones está ese alumno, si no vaya a estar con problemas en la casa, problemas familiares de pronto. También hemos tenido esa mirada y se ha entregado bastante orientación al respecto, herramientas como para que puedan trabajar y apoyar desde esta mirada. Ahí quería llegar también, Elizabeth, con respecto al tema de la salud mental,
o sea, si bien nosotras que somos personas adultas, yo creo que más de alguna vez nos hemos visto afectadas con esta situación, de repente tener que salir, volver a la esquina, hoy no traje la mascarilla, tener que volver a buscarla, que no pedí el permiso, no sé, que el confinamiento, que están todos en mi casa, que tengo que hacer teletrabajo, que mi cabro chico llora al lado, que tengo que hacer comida, que mi marido, muchas cosas. Entonces, son muchas cosas que te producen estrés, que te producen irritación también, te vuelves más irritable, y eso todo se traspasa a los niños. O sea, las parejas, ha aumentado también el tema de las denuncias por violencia intrafamiliar. Y ahí, ¿de qué manera están trabajando ustedes como Ministerio de Educación como para gradualmente estos niños, estos jóvenes que están afectados psicológicamente comiencen a retornar, digamos, a clase? O sea, porque me imagino que esto debe haber previo un diagnóstico, y este diagnóstico no debe ser fácil, porque además es niño por niño, porque son familias y realidades completamente distintas. Bueno, por eso hemos estado trabajando con los equipos psicosociales y los encargados de convivencia escolar, que son los que hoy día tienen una labor preponderante en este proceso. Hemos estado sosteniendo reuniones con ellos, igual entregándole herramientas para que puedan ir abordando este trabajo con sus estudiantes. La mayoría de las escuelas hoy día cuenta con un encargado de convivencia y con un equipo psicosocial. Por lo tanto, ellos han estado haciendo visitas domiciliarias, han estado entregando además, se hacen cápsulas en donde se están entregando orientaciones a las familias. Recomendaciones a los docentes igual se han estado. Hoy día hay un documento que es una bitácora docente, que es donde el docente va anotando, digamos, consignando el trabajo diario, donde se le va enseñando a cómo tomarse las pausas durante el día, entre una clase y otra, o entre la preparación del material, que ellos allí vayan consignando además cuáles son las aprensiones, cuáles son también sus problemas que está viviendo, que las puedan ir de alguna manera sacándolas, sacando eso, para que pueda él teniendo mejores herramientas para trabajar. Esa ha sido una de las preocupaciones que hemos tenido como ministerio, y por lo mismo es que se ha flexibilizado el currículum, por lo mismo que ahora se flexibilizaron inclusive los planes de estudio. Hoy día les estamos igual dando la flexibilidad al establecimiento, que asuma solamente algunas asignaturas, ya no todo el plan de estudio, sino las más importantes. Las más importantes siempre se les ha pedido que sea sí o sí lenguaje y matemática, y que las otras asignaturas las puedan abordar como un proyecto, por ejemplo, conjunto, en donde puedan hacer un proyecto colectivo entre los docentes, de tal manera que no agobiemos a los alumnos y tampoco agobiemos a los docentes con tanta asignatura en estos procesos. ¿Y ahí de qué manera están trabajando? Lo conversábamos, ¿cierto? Que hay 19, lo leí en un medio de comunicación, 19, me imagino que deben ser ya más de 20, que hay colegios particulares, municipales, no lo sé, que están solicitando retornar a clases presencialmente de manera gradual. ¿De qué manera lo van a hacer? Porque si bien lo pongo, digamos, como en paralelo, dieron autorización para que las entidades gastronómicas, los empresarios gastronómicos en terraza puedan atender con un aforo de un 25%. Aquí estamos hablando de una sala de clases que muchas veces 30, 35, 40 incluso. ¿Cómo lo van a hacer para poder retornar gradualmente? ¿Lo van a hacer por etapa, por parte, alguna virtual, no virtual? ¿Cómo? Bueno, quiero aclarar que a la fecha no hay fecha de retorno para los establecimientos educacionales. Sí, solicitudes solamente. Hoy día solamente, por eso vamos nosotros también visualizando de acuerdo al plan paso a paso. Como estamos en fase 3, está la opción de que algunos establecimientos que contando con todas las medidas sanitarias y que además hayan visualizado la necesidad de que algunos estudiantes que tienen más necesidad de reforzamiento y también de un tema afectivo, ¿cierto?, puedan iniciar este proceso presencial, ¿ya? Siempre y cuando además en ese proceso presencial se hayan tomado todas las medidas de que va a haber un mínimo de estudiantes por cada sala de clases. Es decir, de un grupo de 40 tendrán que dividirlo en 2 o 3 salas, de tal manera que de ninguna manera los 40 alumnos pueden estar en la misma sala de clase. No como antes uno al lado del otro. No, digamos, ese grupo tendrían que dividirlo a lo menos en 3 o 4 grupos, digamos, y para poder atenderlos en el mismo día o en días diferidos.
porque no es necesario, en este caso, cuando estamos hablando de un retorno anticipado voluntario, que es el caso que me estabas preguntando. Bueno, en ese caso, solo los establecimientos que han señalado, por ejemplo, mayoritariamente retorno con alumnos de cuarto medio, que son los que están a puertas de finalizar, digamos, les queda muy poco tiempo para poder terminar su año escolar, que estaría finalizando el 18 de diciembre con los cuartos años de enseñanza media. Y que además ellos tienen un tema afectivo de que no se han visto en todo el año los alumnos y que se van del sistema, digamos, escolar para ingresar a otro sistema. Y entonces para ellos también es un tema afectivo, emocional, de que no se van a ver más al interior del colegio. Elizabeth, me están diciendo que ya estamos en la hora, pasó el tiempo volando, pero quiero dejarte unos segundos en tu cámara ahí para que puedas hacer el llamado que corresponde. Bueno, hacer un llamado también de alguna manera a la tranquilidad a las familias por el tema del retorno. Como señalaba, es un retorno voluntario solamente para aquellos estudiantes, establecimientos que tienen todas las posibilidades de poder hacerlo, ya contando con todas las medidas de seguridad, prioritariamente eso. Los otros establecimientos aún no tenemos fecha y eso solo se determinará una vez que estemos en una fase 4 y que efectivamente desde el Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Salud, nos den el vamos. Pero también va a ser un retorno gradual. No es que se abran todos los establecimientos de una sola vez, sino que va a ser gradual, ¿ya? Y saludar también a los docentes de la provincia, sabiendo todo el trabajo y el esfuerzo que han hecho. Nosotros no podemos desmerecer todo este trabajo que han estado haciendo en este periodo, que ha sido difícil y donde todos hemos ido aprendiendo a trabajar de esta nueva forma. Perfecto. Felicitaciones también a todo el equipo docente. Ahí con nosotros entonces Elizabeth Paredes, directora provincial de Educación de Osorno. Vamos a una pausa, regresamos con otro interesante invitado.